En la costa de Charleston, Carolina del Sur, un lugar que en el siglo XVIII era el corazón palpitante del comercio de personas, nos encontramos en marzo de 1742. Imaginen la escena. Los muelles llenos de barcos negreros, el sol de la mañana golpeando con fuerza y la ciudad bulliendo con una riqueza que ocultaba una miseria inmensa. En este puerto, el más grande del sur, donde la gente se vendía como si fuera mercancía, bajó de un barco una mujer. Tenía 25 años. Su nombre era Clara y aunque no lo sabía, su destino estaba a punto de cruzarse con una de las leyendas más temidas de las colonias americanas. En los siguientes 2 años, 12 hombres blancos morirían por su mano, uno tras otro, en una venganza que ni el más cruel de los amos pudo prever. Clara bajó del barco encadenada, igual que los otros 280 africanos que venían en la misma travesía. Pero en sus ojos no había solo miedo o tristeza. Había un fuego, una inteligencia que los negreros no podían ver. Ella llevaba consigo la sabiduría ancestral de una curandera africana, un conocimiento que había heredado de su abuela. Y en su corazón, una sed de justicia que pronto cobraría un precio terrible. Esta es la historia real de Clara, la mujer de Charleston, un relato documentado en los archivos judiciales de 1742 y 1743. Es la historia de cómo una mujer, considerada propiedad de otro, transformó un conocimiento milenario en el arma más letal de su tiempo. Les pido que se queden hasta el final, porque van a ver cómo una persona, a la que le habían quitado todo, se las arregló para vengarse de un sistema completo. Si quieren que les siga trayendo historias como esta, tan impactantes y reales, suscríbanse a este canal. De esta manera nos ayudan a mantener viva la memoria de quienes sufrieron. Para entender la historia de Clara, debemos viajar un poco más en el tiempo y el espacio. Charleston era una ciudad próspera, un centro de poder económico en América del Norte. Sus muelles recibían cada año a unos 8,000 africanos, hombres, mujeres y niños, que eran llevados a las plantaciones de arroz e índigo de Carolina del Sur y Georgia. La ciudad, con apenas 6,000 habitantes blancos, era tan rica como Boston y Nueva York. Los grandes comerciantes vivían en mansiones lujosas, mientras los campos de cultivo se extendían a lo largo de los ríos como pequeños reinos, con el amo como el rey absoluto. Clara llegó a este lugar en un barco llamado Providence. Había salido de la costa de Angola 3 meses antes con 280 personas. El viaje fue una pesadilla, como la de todos los barcos negreros. 67 personas murieron por enfermedad, hambre o simplemente desesperación. Pero Clara sobrevivió. Ella tenía algo especial, algo que no se veía, un conocimiento que venía de su tierra. En su aldea natal, cerca del río Dande, Clara había sido la nieta de Mama Nzinga, la curandera más respetada de 5 pueblos. Desde que era una niña, Mama le enseñó los secretos de más de 100 plantas. Le mostró cuáles curaban y cuáles mataban, cuáles te daban un sueño profundo y cuáles te llevaban al mundo de los ancestros. Una gota cura, 2 gotas duermen, 3 gotas llevan al mundo de los ancestros, le decía su abuela, pero el verdadero poder está en saber cuándo y cuánto usar. Era una sabiduría que valía más que cualquier tesoro. El 15 de marzo de 1742, Clara fue puesta en el mercado de esclavos de Broad Street. Era una plaza enorme, donde la gente se paraba y miraba a los africanos como si estuvieran comprando un animal. Los compradores la revisaban, sus dientes, sus músculos, sus cicatrices. Buscaban si estaba sana, si era fuerte. Samuel Beauregard, el capataz de la plantación Río Dulce, la examinó y dijo: «Esta negra parece fuerte y nueva. No tiene marcas de látigo. Debe venir directa de África». Clara entendía un poco de inglés. Había escuchado a los marineros hablar durante el viaje, pero fingió no entender nada. Esta fue su primera lección de supervivencia: nunca mostrar más inteligencia de la esperada. Samuel Beauregard la compró por 40 libras esterlinas para la plantación Río Dulce.
Esta plantación pertenecía a don Rodrigo Beauregard, un criollo español que venía de una familia de colonos franceses. La propiedad era un imperio de 2,500 acres a orillas del río Asley, con 180 esclavos que vivían y trabajaban en condiciones brutales. La casa del amo era enorme, de 2 pisos, con grandes galerías y columnas. Alrededor estaban las cabañas de los esclavos, los graneros y los campos de arroz que se perdían en el horizonte. Don Rodrigo Beauregard tenía 48 años y una fama de ser extremadamente cruel, incluso para los estándares de otros plantadores. Era un hombre alto, corpulento, con barba oscura y ojos fríos. Para él, sus esclavos no eran personas, eran herramientas desechables, piezas que se rompían y se reemplazaban. Cuando Clara llegó a Río Dulce, don Rodrigo la inspeccionó personalmente. «Así que esta es la nueva inversión de Samuel», dijo, con una voz que sonaba como si estuviera hablando de un caballo. «Parece saludable. Espero que dure más que la anterior». Esa murió después de solo 6 meses. Clara no levantó la cabeza, pero grabó cada palabra en su mente. En ese instante, el hombre que acababa de convertirse en su amo, se convirtió en su primer objetivo. A Clara la asignaron a trabajar en la casa grande como sirvienta. Mucha gente lo veía como un privilegio, pero en realidad era un horror con otro nombre. Significaba estar bajo vigilancia constante, a la merced de los caprichos del amo y la ama, y vulnerable a los abusos. Su trabajo era limpiar, servir la comida, lavar la ropa y atender a la familia Beauregard. Pero este privilegio le dio algo invaluable: acceso a la cocina, al comedor y, lo más importante, a la comida y bebida de los amos. La familia estaba compuesta por don Rodrigo, la señora Isabel Beauregard, una mujer amargada de 42 años que maltrataba a las esclavas, y sus 2 hijos, Carlos, el mayor de 26 años, tan cruel como su padre, y Diego, el menor de 23, que parecía más suave, pero en realidad era igual de despreciable. La casa también recibía visitas frecuentes de otros dueños de plantaciones, comerciantes y oficiales de la colonia. Todos eran parte de un mismo sistema. El momento que lo cambió todo, el que encendió la llama de la venganza de Clara, sucedió en su segunda semana en la plantación. Durante una cena con invitados, Clara estaba sirviendo vino cuando el hijo mayor, Carlos, que estaba borracho, decidió divertirse a su costa. «Padre, mira qué ojos tan bonitos tiene esta negra», dijo, agarrándola por la barbilla. «Creo que sería perfecta para servicios nocturnos especiales». Los invitados se rieron. Carlos la manoseó públicamente. Cuando ella intentó resistirse, le dio una bofetada tan fuerte que le partió el labio. «Que nadie olvide su lugar aquí», dijo don Rodrigo, aprobando la humillación. «Son nuestra propiedad y haremos lo que queramos con ustedes». Esa noche, Clara no pudo dormir. Tocaba su labio partido y sentía como la humillación se transformaba en algo nuevo, más peligroso, una determinación que era más fuerte que cualquier cadena. En su idioma natal, susurró un juramento que habría helado la sangre de los Beauregard. «Por los espíritus de Mamancinga, por la tierra sagrada de mis ancestros, juro que estos hombres pagarán cada humillación con su vida. Su arrogancia será su perdición y mi sabiduría ancestral será su muerte». Al día siguiente, Clara comenzó a explorar los jardines de Río Dulce. Oficialmente, estaba buscando hierbas para cocinar, pero en realidad estaba buscando las plantas que necesitaría para la venganza más calculada que se haya visto en el siglo XVII. En su aldea, Clara había sido la elegida para heredar los secretos de Mamancinga. Su abuela le había enseñado que la naturaleza puede sanar o matar, que la diferencia no está en la planta, sino en la sabiduría de quien la usa y en la cantidad que administra. Le enseñó a reconocer venenos, plantas capaces de matar sin dejar rastro, de causar agonías específicas o de simular enfermedades comunes. Para su sorpresa, en los jardines de Río Dulce, Clara encontró plantas muy parecidas a las que conocía de África, y también otras nativas que reconoció por sus propiedades. Una de las más prometedoras era la gloria de la mañana, una planta que cultivaban por sus flores.
Clara supo de inmediato que sus semillas contenían sustancias tóxicas, muy parecidas a las que su abuela le había enseñado a usar. Pero lo más importante, descubrió que la plantación usaba arsénico blanco para matar ratas en los graneros y bodegas. El arsénico era perfecto para lo que Clara planeaba. Era un veneno común en las plantaciones, no tenía olor ni sabor, y si se mezclaba bien, sus síntomas imitaban a los de las enfermedades más comunes: fiebre, dolor de estómago, náuseas. En dosis pequeñas, causaba una muerte lenta, que parecía completamente natural. Clara empezó a hurtar cantidades muy pequeñas de arsénico, tan poco que nadie notaría la falta. Y así, eligió a su primera víctima, Samuel Beauregard, el capataz que la había comprado. Él era brutal con los esclavos y se ensañaba especialmente con las mujeres. Una semana después del incidente con el hijo del amo, Samuel decidió castigar a Clara por supuestamente haber lavado mal su ropa. La azotó con un látigo delante de todos los demás esclavos. «La próxima vez que hagas mal mi ropa», le gritó, «serán 50 latigazos en lugar de 20». Esa noche, Clara tomó su decisión. Samuel sería el primero en pagar por su crueldad. Clara sabía que Samuel siempre desayunaba café con melaza antes de ir a inspeccionar los campos. Era una rutina perfecta para sus propósitos. Durante 6 días seguidos, Clara añadió cantidades minúsculas de arsénico al café de Samuel. La dosis era tan pequeña que no causaba síntomas inmediatos, pero se acumulaba en su cuerpo, envenenándolo lentamente. Al 5.º día, Samuel empezó a sentirse mal. Dolores de estómago leves, náuseas, un cansancio que no se quitaba. Él pensó que había comido algo que le había sentado mal. Pero al 9.º día, el envenenamiento gradual ya había hecho su trabajo. Samuel Beauregard se despertó con un dolor abdominal intenso y vómitos violentos. Para el mediodía, tenía fiebre alta y diarrea con sangre. La muerte no tardaría en llegar. El doctor del pueblo, un hombre llamado Martínez, vino a ver a Samuel. Después de examinarlo, sacudió la cabeza y diagnosticó fiebre intestinal maligna. En esa época, era una enfermedad común, algo que pasaba por beber agua sucia. Nadie, ni por un segundo, pensó en envenenamiento. Samuel murió 2 días después, consumido por la agonía. Su muerte se registró como algo natural, sin más preguntas, sin ninguna investigación. Clara estuvo en el funeral de Samuel. Se puso la cara de una sirvienta doliente, la que se esperaba de ella, pero por dentro sentía algo que nadie podía ver, una satisfacción helada pero intensa. El primero había caído y nadie sospechaba nada. La muerte de Samuel fue un alivio para los esclavos. Había sido un capataz especialmente cruel, pero Clara se dio cuenta de que algunos, especialmente los más viejos, la miraban de una forma extraña. Entre ellos estaba una mujer anciana, tía Rosa, conocida por sus conocimientos de plantas. Sus ojos seguían a Clara con una mezcla de respeto y un temor silencioso. Tía Rosa sabía que Samuel no había muerto por causa natural, y ahora veía a Clara de una manera diferente. Don Rodrigo, el amo de la plantación, reemplazó a Samuel con su primo, el capitán Fernando Morales. Este hombre era tan brutal como Samuel, pero era mucho más astuto y desconfiado. Morales había oído rumores de otras plantaciones donde los esclavos envenenaban a los capataces. A la primera oportunidad, le advirtió a Clara la cocina: «Voy a vigilar muy de cerca lo que comen los blancos aquí. Si alguien se enferma sin explicación, empezaré a interrogar a las negras que tocan la comida». Clara escuchó sin cambiar su expresión, pero grabó cada una de sus palabras. Morales sería un objetivo más difícil que Samuel. Necesitaría un plan mucho más sutil. Después del éxito con Samuel, Clara centró su atención en Carlos Beauregard, el hombre que la había humillado frente a todos. Carlos era joven y fuerte, por lo que requería un plan diferente. Pero Clara no solo tenía el conocimiento de las plantas, sino que también era una observadora increíble. Y notó que Carlos tenía sus debilidades, bebía demasiado, visitaba prostitutas. Como resultado, solía tomar un vino medicinal para sus resacas. La oportunidad perfecta se presentó durante las celebraciones de Corpus Christi en junio de 1742.
Carlos organizó una fiesta de 3 días en Río Dulce, con invitados que venían de toda la región. Era la élite de Charleston, plantadores ricos como don Antonio Drayton, don Gabriel Pringel, don Guillermo Manigault y varios comerciantes. Todos, hombres que habían construido sus fortunas sobre el sufrimiento de los esclavos. Clara los observó a todos, memorizando sus rostros y sus hábitos. Para ella, no eran personas, eran objetivos. En la segunda noche de la fiesta, Clara se dio cuenta de que Carlos tenía una costumbre particular. Bebía de una botella personal de brandy que guardaba en su habitación. Usando su acceso como sirvienta, esperó a que Carlos estuviera abajo con los invitados. Se deslizó en su habitación, sacó el corcho con cuidado y añadió arsénico disuelto en el brandy. El veneno se mezcló a la perfección, sin cambiar el color ni el sabor. Carlos no sospecharía nada hasta que fue demasiado tarde. Carlos bebió de esa botella envenenada esa misma noche. Al día siguiente, los síntomas comenzaron a aparecer. Náuseas, dolor de estómago, una debilidad que él pensó era simplemente una resaca, pero que empeoró rápidamente. Horas después, empezó a vomitar sangre y a sufrir una diarrea violenta. Su piel se volvió de un tono grisáceo, un color que nadie notaría a menos que supiera lo que estaba buscando. El doctor Martínez regresó y, de nuevo, diagnosticó la muerte como una enfermedad natural. Cólera morbus, algo común en los veranos. Carlos murió 3 días después, agonizando frente a los invitados aterrorizados. 2 hombres habían caído por la mano de Clara, y nadie sospechaba que la sirvienta africana que servía el vino era una asesina. Pero Clara apenas estaba empezando. Todavía le quedaban 10 nombres en su lista. La muerte de Carlos, tan cerca de la de Samuel, comenzó a generar susurros en Charleston. 2 hombres jóvenes, sanos, habían muerto en Río Dulce en menos de 3 meses. Fernando Morales, el nuevo capataz, se volvió paranoico. Interrogó a varios esclavos, buscando cualquier cosa inusual. Pero la actuación de ignorancia de Clara era perfecta. Nadie sospechaba de la sirvienta que siempre mantenía la cabeza baja y obedecía órdenes. Don Antonio Drayton, uno de los invitados en la fiesta de Carlos, se convirtió en la tercera víctima de Clara. ¿La razón? Durante la cena, había hablado con desprecio de los negros revoltosos, diciendo que necesitaban mano dura. Drayton visitaba Río Dulce cada mes para hablar de negocios con don Rodrigo. Clara ya tenía un plan para él. Para Drayton, Clara usó un enfoque diferente. En lugar de una dosis pequeña o una grande, le dio una cantidad moderada, calculada para que los síntomas no aparecieran hasta que se hubiera ido de la plantación. Clara añadió arsénico al guiso de venado que se sirvió solo a él. La dosis era suficiente para matarlo, pero los síntomas no comenzarían hasta que estuviera de vuelta en su mansión en Charleston. Drayton se despidió de don Rodrigo con la salud perfecta. Los síntomas comenzaron esa misma tarde: náuseas, dolor de estómago, debilidad. Para la noche, estaba gravemente enfermo. Su médico personal, pensando que tenía fiebre pútrida, le hizo una sangría, un tratamiento que solo empeoró su condición. Don Antonio Drayton murió 3 días después en su mansión, rodeado de su familia y de médicos que no tenían idea de que había sido asesinado. La muerte de Drayton causó una verdadera alarma. Un hombre de 43 años, sano, que moría de forma súbita después de visitar Río Dulce. ¿No les parece extraño que 3 hombres hayan muerto después de estar en Río Dulce en los últimos meses?, le preguntó don Gabriel Manigault a otro hombre en el club de caballeros. Las sospechas eran reales, pero no había ninguna prueba. Las muertes habían sido atribuidas a enfermedades naturales por médicos respetables. Fernando Morales, el capataz, estaba cada vez más paranoico. Vigilaba a los esclavos domésticos y hacía preguntas muy específicas sobre quién tenía acceso a la comida. «Hay algo maligno en esta plantación», le dijo a don Rodrigo. «Demasiadas muertes, demasiadas coincidencias. Creo que alguien está usando brujería o venenos». Don Rodrigo se rió de él, pero Morales no se arriesgó. Probaba su comida haciendo que los esclavos la comieran primero, y llevaba su pistola cargada todo el tiempo. La oportunidad llegó durante una tormenta tropical en agosto.
Morales se calmaba bebiendo ron durante las tormentas. Clara sabía que guardaba una botella en su cabaña. Mientras todos estaban refugiados de la lluvia, Clara se deslizó hasta allí. Usando una técnica que había perfeccionado con el brandy de Carlos, inyectó arsénico directamente en la botella de ron con una espina larga que usó como jeringa improvisada. Morales bebió de ese ron esa noche. La dosis que Clara usó era alta, para que la muerte fuera rápida y dramática. 2 horas después, despertó a todos con gritos de agonía. Cuando llegaron, lo encontraron convulsionando y vomitando sangre. «¡Me han envenenado!», gritaba. Sabía que esto pasaría. «Hay un asesino en esta plantación». Sus gritos fueron desestimados como delirios de un hombre moribundo. Morales murió antes del amanecer, y su muerte fue atribuida a un ataque súbito durante la tormenta. Con la muerte de Morales, Clara había eliminado a 4 hombres sin que nadie sospechara. Los esclavos la seguían viendo como una simple sirvienta, los blancos ni siquiera la consideraban capaz de algo tan sofisticado. Pero el juego de la venganza de Clara estaba lejos de terminar. Los hermanos Gabriel y Roberto Pringel, esos comerciantes de esclavos que hablaban de amansar a los negros rebeldes, se convirtieron en el siguiente objetivo de Clara. Ellos visitaban Río Dulce cada 2 meses, y su siguiente visita estaba programada para septiembre. Clara no solo los iba a matar, sino que planeó hacerlo al mismo tiempo, con métodos diferentes, para que pareciera una trágica coincidencia. Gabriel, el mayor, fumaba una pipa después de cenar. Clara se las arregló para envenenar su tabaco, mezclando arsénico en polvo con las hojas. Roberto, en cambio, prefería un té verde, así que Clara preparó hojas de té envenenadas especialmente para él. Los Pringel llegaron a la plantación en una tarde de septiembre. La cena fue la habitual, llena de hospitalidad sureña, ron y conversaciones de negocios. Después de la comida, Gabriel encendió su pipa envenenada en la galería mientras Roberto se servía su té en el salón. Sin saberlo, ambos ingirieron una dosis letal casi al mismo tiempo. Los síntomas aparecieron 1 hora después. Gabriel se sintió mareado y con náuseas. Roberto empezó a vomitar violentamente. Para la medianoche, ambos estaban gravemente enfermos. El doctor Martínez llegó, pero ya era tarde. Gabriel murió a las 2 de la madrugada y Roberto agonizó hasta el amanecer. La muerte simultánea de los hermanos Pringles sacudió a toda Charleston. 2 hombres sanos, de 39 y 36 años, habían muerto la misma noche en la misma plantación. Por primera vez, Clara notó que la gente blanca estaba realmente asustada. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en las habitaciones. Los invitados dejaron de venir con tanta frecuencia a Río Dulce. Don Rodrigo, cada vez más paranoico, contrató guardias armados para patrullar la plantación y prohibió que los esclavos se acercaran a la casa grande por las noches. «Algo está matando a mis invitados», le confesó al doctor Martínez. «No sé si es una enfermedad, una maldición o algo peor». 6 hombres habían muerto, y finalmente, la gente poderosa de Charleston empezaba a sospechar que algo siniestro estaba sucediendo en la plantación. Pero Clara tenía 6 nombres más en su lista, y no pensaba detenerse. La carrera contra el tiempo había comenzado. El doctor Esteban Martínez, el mismo que había diagnosticado todas las muertes como naturales, no era un médico cualquiera. Se había formado en Sevilla y tenía experiencia en autopsias. Después de examinar los síntomas de las 6 víctimas, comenzó a sospechar que no se trataba de una coincidencia. En octubre de 1742, el doctor tomó una decisión arriesgada: examinar en secreto el cuerpo de Carlos Beauregard, el primer hijo del amo, antes de su entierro final. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Los tejidos de Carlos mostraban un envenenamiento severo. Había un daño irreparable en el estómago y el hígado, y un olor metálico característico en los órganos. El doctor Martínez supo de inmediato que había sido arsénico. Con la evidencia en la mano, fue directamente al gobernador de la colonia, evitando las autoridades locales que pudieran tener algo que ver con la plantación. El gobernador autorizó una investigación discreta en Río Dulce. Un equipo de investigadores, liderado por el alguacil mayor Thomas Smith, llegó a la plantación, centrándose en quien tenía acceso a la comida de las víctimas, quien tenía conocimiento de plantas y venenos, y quien tenía un motivo. Clara se dio cuenta de que la red se estaba cerrando. Notó a los investigadores haciendo preguntas, revisando las cocinas y los almacenes. Sabía que su tiempo se acababa, así que decidió acelerar su plan y atacar a sus objetivos más importantes antes de ser descubierta.
Comprendiendo que la investigación podría exponerla, Clara decidió atacar a su objetivo principal, don Rodrigo Beauregard. El patriarca, cuya crueldad había iniciado su plan de venganza, se había vuelto increíblemente paranoico. Hacía que otros esclavos probaran su comida. Pero Clara había notado una debilidad. Don Rodrigo bebía un aguardiente medicinal todas las noches antes de dormir para sus dolores de artritis. Esta rutina, íntima y solitaria, le dio la oportunidad que necesitaba. La oportunidad llegó una noche fría de noviembre. Don Rodrigo había estado bebiendo más de lo normal por el estrés de la investigación y el dolor en sus articulaciones. Clara sabía que guardaba una botella especial de aguardiente español en su dormitorio. Esa botella sería su objetivo final. Esperó a que don Rodrigo estuviera en su estudio con los investigadores. Con la experiencia de 6 asesinatos previos, envenenó el aguardiente con una precisión letal. Para don Rodrigo, Clara usó la dosis más alta de arsénico que había usado hasta ese momento. No solo quería matarlo, sino hacerlo sufrir como le había hecho sufrir a tantos esclavos. El arsénico se disolvió a la perfección en el aguardiente. Esa noche, después de cenar, don Rodrigo se retiró y bebió una cantidad generosa del aguardiente envenenado. Los síntomas comenzaron 2 horas después. Dolores abdominales intensos, náuseas violentas. Para las 3 de la madrugada, estaba vomitando sangre y sufriendo convulsiones. Los investigadores, que estaban alojados en la plantación, fueron testigos directos de su agonía. El doctor Martínez, que los acompañaba, reconoció de inmediato los síntomas de envenenamiento. Don Rodrigo Beauregard murió al amanecer del 18 de noviembre de 1742. Su muerte, con los investigadores del gobernador en la casa, confirmó definitivamente que había un asesino en la plantación. El doctor Martínez le hizo un examen inmediato y encontró evidencia clara de arsénico. Con su padre muerto, Diego Beauregard, de 23 años, se convirtió en el nuevo heredero de Río Dulce. Él era menos cruel que su padre y su hermano, pero igual de despreciativo con los esclavos. A pesar del miedo, estaba emocionado por su nueva posición. Clara no iba a permitir que disfrutara de su herencia. Durante el funeral de don Rodrigo, Clara vio a Diego beber vino para calmar sus nervios. Aprovechando el momento, envenenó su copa con arsénico concentrado. 2 días después, Diego Beauregard murió, víctima del mismo veneno que su padre y su hermano. Su muerte marcó el fin de la línea de hombres de la familia Beauregard y el colapso de su dinastía. La viuda, doña Isabel, quedó como la única propietaria, pero su estado mental se había deteriorado tanto que no podía manejar nada. Con 8 hombres muertos y evidencia de envenenamiento, los investigadores comenzaron a interrogar a todos en la plantación. Cada esclavo, cada empleado, fue cuestionado sistemáticamente. Clara mantuvo su fachada de ignorancia. «Señor, yo solo hago lo que me mandan», dijo. «No sé nada de medicinas ni venenos». Pero la investigación se acercaba a su fin. Encontraron que faltaba arsénico de los almacenes, lo que confirmaba que alguien lo había estado robando por meses. También descubrieron que varias de las víctimas tenían arsénico en sus cuerpos. Clara era una de las pocas personas que cumplía con todos los requisitos: acceso al veneno, acceso a comida de las víctimas y presencia en todas las muertes. Después de 8 asesinatos perfectos, la red finalmente se cerraba sobre Clara. Los investigadores tenían la evidencia y conectaban los puntos, pero Clara aún tenía 4 nombres en su lista, y su determinación de completar su venganza superaba cualquier instinto de supervivencia. Los últimos objetivos serían los más difíciles: los investigadores y las autoridades que ahora sospechaban de ella y se cuidaban de cada movimiento. El alguacil Thomas Smith, el investigador principal, cometió el error fatal de subestimar a Clara. Durante los interrogatorios, había hablado con desprecio sobre la supuesta inferioridad mental de los africanos. Con eso, se ganó un lugar en la lista de venganza de Clara. Smith tenía la costumbre de beber café fuerte para aguantar las largas noches de investigación, y Clara, a pesar de la estricta vigilancia, vio su oportunidad. Durante una noche ajetreada, cuando los guardias estaban distraídos, Clara añadió una dosis concentrada de arsénico al café de Smith. 3 días después, el alguacil murió en Charleston, oficialmente de fiebre cerebral maligna. Su muerte eliminó al investigador principal y provocó pánico entre las autoridades. Con Smith fuera del camino, la investigación perdió su rumbo, dándole a Clara el tiempo que necesitaba para sus últimos objetivos. El doctor Martínez había sido demasiado eficaz al identificar las pruebas médicas. Sus exámenes habían puesto a Clara en peligro de muerte. Tenía que ser eliminado antes de que pudiera testificar oficialmente.
Martínez era un hombre cuidadoso, pero tenía un punto débil. Visitaba una taberna en Charleston para relajarse con un vaso de vino todas las tardes. Clara logró infiltrarse en el lugar, disfrazada como sirvienta temporal, y envenenó su vino con una dosis que causaría síntomas después de que se fuera. Una semana después, el doctor Martínez murió, llevándose consigo la mayor parte de las pruebas médicas contra Clara. Su muerte fue atribuida a una fiebre tropical, y sus notas sobre los envenenamientos fueron archivadas sin más seguimiento. Los dos últimos nombres en la lista de Clara eran los comerciantes don Gabriel Manigault y don Guillermo Yuye. Ambos habían estado en el mercado de esclavos donde Clara fue vendida y la habían examinado como si fuera un animal. Clara lo recordó, y ellos pagarían por su desprecio. Manigault fue envenenado durante una cena de negocios en Charleston. Clara se infiltró como ayudante de cocina y añadió arsénico a su sopa de tortuga, un plato que solo le había pedido. Yuye murió después de beber un ponche envenenado durante una celebración en su mansión. Clara había logrado entrar como sirvienta extra para el evento. Con la muerte de Yuye, en enero de 1743, la venganza de Clara estaba completa. En menos de 10 meses, 12 hombres blancos habían muerto por su mano. La lista de la muerte de Clara incluía Samuel Beauregard, el capataz; Carlos Beauregard, el hijo mayor del amo; don Antonio Drayton, el plantador; Fernando Morales, el segundo capataz; Gabriel Pringel, el comerciante de esclavos; Roberto Pringel, su hermano; don Rodrigo Beauregard, el patriarca; Diego Beauregard, el hijo menor; alguacil Thomas Smith, el investigador; doctor Esteban Martínez, el médico; don Gabriel Manigault, el comerciante; don Guillermo Yuye, el comerciante. Pero Clara sabía que su venganza tendría un precio. Con la muerte de tantas figuras importantes, las autoridades coloniales habían enviado a un equipo de investigación más sofisticado. Clara intentó escapar de la plantación una noche de lluvia, pero fue capturada por una patrulla militar a solo 3 millas de Río Dulce. La llevaron de regreso a Charleston, encadenada, y la acusaron de múltiples asesinatos. Por primera vez en meses, Clara dejó de fingir. Su máscara había caído. Cuando el nuevo investigador principal, el capitán William Dry, la interrogó, Clara finalmente reveló su verdadera inteligencia. «Capitán», le dijo, «ustedes me compraron creyendo que era un animal. Descubrieron demasiado tarde que compré su destrucción con mi silencio». Clara confesó haber matado a los 12 hombres, pero se negó a revelar cómo lo había hecho donde había escondido el arsénico. Quería que su conocimiento muriera con ella, manteniendo el misterio y el terror. «Confesaré mis actos», dijo, «pero no mis secretos. Esos se van conmigo al mundo de los ancestros». Clara había logrado su venganza imposible. 12 hombres poderosos habían muerto por las manos de una mujer que ellos consideraban inferior. Pero su historia aún no había terminado. El juicio de Clara comenzó el 2 de marzo de 1743 en Charleston y se convirtió en el evento más sensacional en la historia de las colonias del sur. Nunca antes una esclava africana había sido juzgada por crímenes de tal magnitud y sofisticación. La sala del tribunal estaba llena de gente. Todos querían ver a la mujer que había aterrorizado a la élite blanca. El juez, el honorable James Miche, era conocido por su dureza. El jurado estaba formado por 12 plantadores blancos, lo que garantizaba un veredicto predeterminado. El fiscal, el Mumbeyenge, la pintó como una bestia disfrazada de mujer que había usado artes diabólicas africanas para matar cristianos inocentes. «Señores del jurado», declaró Beyenge, «esta negra no es una simple asesina, es una bruja africana que trajo las maldiciones de su continente salvaje a nuestras tierras civilizadas». La estrategia era clara: deshumanizar a Clara, presentar sus crímenes como brujería en lugar de inteligencia. Así, podía mantener la ilusión de la superioridad blanca. Bajo las leyes coloniales, Clara no tenía derecho a un abogado. Tuvo que defenderse a sí misma. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, Clara se puso de pie, con una dignidad que sorprendió a todos, y habló con una voz clara que resonó en toda la sala. «Me declaro culpable de hacer justicia donde no existía», dijo, «culpable de devolver sufrimiento a quienes lo causaron, culpable de demostrar que una mujer africana puede superar en inteligencia a todos ustedes juntos». Su declaración provocó un completo shock. Era la primera vez que muchos blancos escuchaban a una esclava hablar con tanta elocuencia, desafío y orgullo. Clara continuó: «Maté a 12 hombres porque cada uno merecía morir por los crímenes que cometieron contra mi gente. Usé mi conocimiento ancestral para darles la muerte que sus víctimas merecían recibir».
El juez golpeó su martillo, exigiendo silencio. Pero Clara siguió, describiendo cada asesinato con un detalle escalofriante, sin mostrar remordimiento. Samuel Beauregard murió lentamente, como los esclavos que él torturó. Carlos Beauregard murió en agonía, como las mujeres que él violó. Don Rodrigo murió solo y desesperado, como los cientos de africanos que murieron en sus campos. Cada una de sus palabras era un golpe a la mentalidad de los blancos presentes. Clara había transformado su juicio en una acusación contra todo el sistema de la esclavitud. Para los blancos, la reacción fue de horror. Clara había destruido sus ilusiones de que los africanos eran seres inferiores. Nunca más volverían a ver a sus esclavos de la misma manera. Entre los esclavos africanos, que habían sido obligados a asistir al juicio como una lección, la reacción fue de admiración secreta. Clara se había convertido en una heroína, una guerrera que había vengado a su gente. Después de menos de una hora de deliberación, el jurado la declaró culpable de los 12 cargos de asesinato. El veredicto era inevitable desde el momento en que fue capturada. Pero la historia de Clara no ha terminado, ni el impacto de lo que hizo. El juez Michi la condenó a muerte por ahorcamiento, pero decidió que su ejecución no sería algo privado. No, él quería que fuera un espectáculo público, una lección brutal para cualquier esclavo que pensara en rebelarse. Clara, esclava de origen africano, sentenció juez, has cometido crímenes tan atroces que desafían toda comprensión cristiana. Serás colgada por el cuello hasta morir el día 15 de abril de 1743. Clara escuchó la sentencia sin mostrar una sola emoción, con la misma dignidad que había mostrado durante todo el juicio. En las 3 semanas entre la sentencia y la ejecución, Clara se convirtió en una leyenda viviente. Su historia se extendió por las redes secretas de los esclavos en toda la región. Algunos ministros intentaron que se arrepintiera, ofreciéndole la salvación espiritual a cambio de una confesión completa. Ella lo rechazó una y otra vez. No busco el perdón de sus dioses, les dijo. Mis ancestros me esperan con honor, no con vergüenza. Las autoridades coloniales planearon la ejecución como el espectáculo más grande en la historia de Charleston. Se construyó una plataforma especial en la plaza principal. Se enviaron invitaciones a dueños de plantaciones de toda Carolina del Sur y Georgia. La muerte de Clara sería una demostración del poder blanco, una advertencia para todos los esclavos. Pero la gente se equivocó. El juicio había transformado a Clara, de una simple asesina, en un símbolo de resistencia. Su ejecución se convertiría en el evento que cambiaría para siempre la dinámica entre esclavos y amos en el sur de la colonia. El día de la ejecución, la multitud más grande en la historia de Charleston se reunió en la plaza. Más de 1,500 personas se aglomeraron para ver morir a la envenenadora de Río Dulce. Clara fue llevada al cadalso en una carreta, encadenada, pero con la cabeza bien alta. Llevaba un vestido blanco simple y su porte digno impresionó incluso a sus enemigos. La multitud estaba dividida en dos. Los blancos, que habían venido a ver justicia, se quedaron sorprendidos. Los esclavos, obligados a asistir, vieron algo completamente diferente. Una heroína marchando hacia la inmortalidad. Cuando le ofrecieron la oportunidad de hablar, Clara subió al cadalso y su voz, fuerte y clara, resonó por toda la plaza. Gente de Charleston, vine a esta tierra encadenada, pero moriré libre. Vine como esclava, pero me convierto en leyenda. Su voz se hizo más fuerte. Ustedes me compraron como un animal, pero descubrieron que tengo el corazón de un león y la mente de una estratega. 12 de sus hombres están muertos porque creyeron que podían humillarme sin consecuencias. Aprendieron demasiado tarde que el conocimiento ancestral africano es más poderoso que todas sus cadenas. Luego, Clara se dirigió directamente a los cientos de esclavos que estaban allí. Hermanos y hermanas de África, no lloren por mí. He cumplido la misión que mis ancestros me encomendaron. Demostré que no somos los salvajes ignorantes que ellos creen. Somos descendientes de reinos poderosos, herederos de conocimientos ancestrales, capaces de cualquier hazaña cuando luchamos por justicia. Recuerden mi historia, cuéntenla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sus palabras finales resonarían por generaciones. Que sepan que Clara de Charleston caminó libre entre ustedes, aunque fue por poco tiempo. Y que nunca olviden, donde hay opresión, habrá resistencia. Donde hay injusticia, habrá venganza. Los ancestros están siempre observando. Sus palabras electrizaron a los esclavos y aterrorizaron a los blancos. Las autoridades se apresuraron a terminar la ejecución antes de que pudiera incitar una rebelión. El verdugo le puso la soga al cuello.
Clara no mostró miedo, mantuvo la mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver su tierra natal. A las 2 de la tarde del 15 de abril de 1743, la trampa se abrió y Clara de Charleston murió. Pero su muerte fue solo el comienzo de su verdadero legado. La ejecución no trajo la paz que los blancos esperaban. En cambio, se convirtió en un catalizador de resistencia que inspiró terror y paranoia. En las semanas siguientes, los dueños de plantaciones reportaron que sus esclavos se habían vuelto insubordinados y que mencionaban el nombre de Clara. Se interceptaron canciones africanas que celebraban sus hazañas. Doña Isabel Beauregard, aterrada, vendió la plantación Río Dulce a un precio mucho más bajo de lo que valía y huyó a España. No podía soportar vivir en el lugar donde Clara había ejecutado su venganza. La plantación cambió de dueño 3 veces en 2 años porque nadie podía hacerla rentable. Los esclavos trabajaban lentamente, los supervisores vivían nerviosos y los rumores de maldiciones africanas ahuyentaban a los inversores. La historia de Clara llevó a cambios drásticos en las leyes sobre esclavos de Carolina del Sur. El Código de 1743 incluyó nuevas restricciones. Limitaba el acceso de los esclavos a las cocinas, controlaba el uso de venenos y vigilaba de cerca a cualquier esclavo que tuviera conocimiento de plantas. Para los dueños de plantaciones, Clara se había convertido en una pesadilla. Muchos cambiaron sus hábitos por completo, ya no comían alimentos preparados por esclavos y contrataban guardias para las cocinas. Algunos incluso empezaron a contratar probadores de comida, como los reyes de la antigüedad. La paranoia sobre el envenenamiento se extendió por todo el sur. Cualquier muerte súbita era sospechosa. Clara había muerto, pero su legado apenas comenzaba. Su historia se transformó en una de las leyendas de resistencia más poderosas. Su impacto no se midió en las vidas que se llevó, sino en las mentes que cambió para siempre. En los años que siguieron, la historia de Clara fue contada y recontada entre las comunidades de esclavos. Su relato viajó por redes clandestinas de comunicación, embellecido y adaptado, pero siempre manteniendo el mensaje central. Una mujer africana había desafiado con éxito al sistema esclavista. Los griots africanos, narradores de historias, la incluyeron en sus repertorios. Su historia llegó a Virginia, Georgia y Luisiana, mezclándose con las tradiciones locales. En Luisiana, se convirtió en Mamá Clara la Poderosa. En las islas de Carolina del Sur, se la conoció como Clara de las Plantas Sagradas. En cada versión, una mujer que usó el conocimiento ancestral para vengarse de 12 opresores. Para muchos esclavos, Clara se convirtió en una figura sagrada, un instrumento de los ancestros, enviada para castigar a los opresores y demostrar que la justicia divina siempre llega. Sus métodos, que combinaban plantas africanas con las del Nuevo Mundo, fueron interpretados por los esclavos como una conexión espiritual entre África y América. Era la prueba de que el conocimiento de sus ancestros podía usarse para la liberación. En ceremonias secretas, los esclavos invocaban el espíritu de Clara, pidiéndole protección contra los amos crueles y sabiduría para resistir. Su historia, la de una mujer que usó la inteligencia y el acceso a los hogares de sus amos como armas, se convirtió en un modelo para otros actos de sabotaje. Líderes de rebeliones posteriores, como Demark Vesey en 1822 y Nat Turner en 1831, conocían su historia. Vesey, en particular, la citaba como prueba de que los africanos podían superar intelectualmente a sus opresores. Lo que algunos historiadores han llamado el síndrome de Clara persistió por generaciones. Los blancos desarrollaron una paranoia específica sobre las mujeres esclavas africanas que tuvieran conocimientos de plantas medicinales. Esto llevó a restricciones severas y a un cambio en la medicina doméstica de las plantaciones. La historia de Clara sobrevivió principalmente a través de la tradición oral. Las madres se la contaban a sus hijas como una historia de empoderamiento femenino. Los ancianos la relataban como un ejemplo de que la inteligencia podía derrotar a la fuerza bruta. Se transmitía en canciones de trabajo codificadas, en cuentos nocturnos en las cabañas y en ceremonias religiosas secretas. Los historiadores modernos han redescubierto a Clara como un ejemplo extraordinario de resistencia individual. Los registros judiciales de Charleston, la correspondencia de la época y los testimonios orales que han sido preservados, confirman los elementos centrales de su historia. Su relato desafía las narrativas tradicionales que nos han contado que los esclavos eran víctimas pasivas. Clara nos demuestra que los africanos mantenían sistemas de conocimiento complejos, que la resistencia podía ser estratégica y devastadoramente efectiva, y que las mujeres africanas podían ser tan peligrosas como cualquier rebelde masculino. Clara nos recuerda que la inteligencia es un arma más poderosa que la fuerza física. Su historia va más allá de un contexto histórico.
Representa la capacidad humana universal de resistir la opresión. Clara convirtió su conocimiento tradicional en un instrumento de justicia. Usó la subestimación de sus enemigos como su mayor ventaja. Transformó su aparente impotencia en un poder real. Su historia nos enseña que ningún sistema de opresión es invencible cuando se enfrenta a un espíritu verdaderamente determinado. En 1742, Clara llegó a Charleston encadenada, catalogada como una propiedad sin derechos ni dignidad. En 1743, murió libre en espíritu, demostrando que ninguna cadena puede atar a un alma indomable. Su venganza no fue solo personal. Fue un acto de justicia ancestral que honró a todos los africanos que sufrieron la esclavitud. Demostró que la resistencia puede tomar muchas formas y que a veces la paciencia estratégica es más poderosa que la rebelión abierta. Clara de Charleston nos enseña que la verdadera libertad empieza en la mente y que aquellos que subestiman la inteligencia de los oprimidos lo hacen bajo su propio riesgo. Su legado perdura no solo en los registros históricos, sino en la memoria cultural de las comunidades afroamericanas. Esta historia es uno de los casos más documentados de resistencia individual en la América colonial. Clara no fue una víctima pasiva, ni una rebelde impulsiva. Fue una estratega brillante que usó su inteligencia, su conocimiento tradicional africano y su profunda comprensión de la psicología de sus opresores para ejecutar una de las venganzas más sofisticadas de la historia. Su legado perdura como un símbolo de resistencia, dignidad y el poder inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad extrema. Clara nos recuerda que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino y que la sabiduría ancestral puede ser la herramienta más poderosa para la liberación. Y ahora les pregunto a ustedes, después de escuchar toda la historia de Clara, ¿consideran que hizo justicia o que se trató de una simple venganza? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si esta extraordinaria historia les ha impactado, compartan el vídeo para que más personas conozcan el legado de una mujer que demostró que el conocimiento es el arma más poderosa contra la opresión.